Decía, y es obvio, y tomó tiempo descubrir, que el tema fundamental que movía a Jesús era una utopía, un sueño, un anhelo de ver el reinado de Dios convertido en una realidad. Esta expresión reino de Dios hay que mirar los dos lados de la misma. Reino, o más correctamente habría que decir reinado de Dios. Son dos cosas. No solamente es un reino o un reinado, sino que es el reinado de Dios. Las dos cosas son importantes. Se puede uno plantear la pregunta, ¿por qué escogió Jesús este término que evoca tantas cosas, que se arrastra a lo largo de la historia de Israel y que también era una añoranza de un reinado de Dios? Sin embargo, que nunca utilizaron, más que un solo texto que tenemos en el libro de Sabiduría, no sé por ahí, una sola vez aparece en todo el Antiguo Testamento la expresión reino de Dios. No aparece más. Pero la metáfora, la imagen de un reinado de Dios está omnipresente en el Antiguo Testamento. Dios es rey, Dios reina, etc. Pero la expresión reino de Dios aparece además con bastante frecuencia en los evangelios y siempre en boca de Jesús. La pregunta que podría hacerse es ¿por qué escogió este término tan sensible? Un término tan cargado de un sentido político, porque lo es. Hablar de un reinado no es otra cosa que hablar de una dimensión política. El reinado del emperador, el reinado de Herodes, el reinado de Cleopatra o de quien sea. Los reyes y reyesuelos se conocían y la palabra automáticamente, y sobre todo en el griego, mucho más basileus o basileia, inmediatamente resonaba en sus cabezas de una manera muy clara en el sentido político. ¿Por qué no usó otra metáfora? ¿Por qué no habla de un pueblo de Dios o de un banquete de Dios? ¿O sabe Dios qué otra imagen que hubiera podido hablar? O hablar de un mundo nuevo. ¿Por qué este término? Porque este término creo que engloba, y uno por eso lo va viendo, esta dimensión que yo les decía al mero inicio de lo religioso, lo político y lo social. Para Jesús está claro que lo que debía haber es un cambio radical. La sociedad no debe seguir así como está. Eso siente él que no es exacto y precisamente lo que Dios, el Dios de Jesús, ojito, el Dios de Jesús, ese Dios esperaría de nosotros, porque es Jesús quien lo usa. Y el Dios de Jesús, nunca lo olviden, por favor, que el Dios de Jesús es paternal, maternal, Padre. No decir Dios, porque eso suena abstracto, tiene unas connotaciones muy particulares para nosotros, el sentido de la divinidad que exige culto y reverencia. Para Jesús no era un tema absolutamente el culto de reverencia o las liturgias. Para Jesús lo que era tema era lo que se vive, del día a día, en las relaciones, en una comunidad humana, en un pueblo, en una aldea, en una nación. Eso es lo que mueve a él. No la mueven las cuestiones religiosas. Cuando se mete en las cuestiones religiosas, recién cuando va a Jerusalén, y es para criticarla. No es, por lo tanto, alguien que esté proclive a esa dimensión a la que nosotros más bien le prestamos demasiada atención, creo yo. Ese Dios de Jesús es el Dios Padre, pero ese Dios Padre es el Dios que desde el Antiguo Testamento que conocían, es liberador. Por eso es tan importante de entender, o lo puede decir al revés, de ahí se deduce, un va y ven, que los así llamados milagros de Jesús no son otra cosa que liberaciones. Juan en su evangelio los llama siempre señales, son señal de algo, apuntan a otra cosa, no son un fin en sí mismo. Jesús no pasó el tiempo curando porque veía enfermos, ni decía tráigame a todos para ir sanándolos ahora. No iba en busca tampoco de enfermos. Lo que era Jesús cuando se encuentra con alguien o alguien sale a su encuentro, esto me parece también importante, nunca es indiferente, nunca es indolente, siempre acoge a la persona. Cuando buscan que haga milagros, Jesús dice no se le dará ninguna otra señal que la de Jonás. Se han equivocado. Los milagros son lo que yo llamo los audiovisuales de Jesús.
se anticipó ya, porque visualiza algo que quiere decir a través de eso. Y ciertamente cuando se narran, como lo leemos en los evangelios, obviamente los milagros tienen esa función pedagógica de invitar a reflexionar qué es lo que con esto se está tratando de decir, cuál es el mensaje detrás de este relato, de esta curación, de esta sanación, de este perdón o lo que fuere. Va más allá de la literalidad. El Dios de Jesús es el Dios Padre y es el Dios, por tanto, también del pueblo liberado. Es el Dios liberador. Libera de todas las opresiones, todas las rupturas, todos los quiebres en la sociedad. ¿Para qué? Para dar paso a un reinado de Dios. De ahí la importancia, que me voy a detener en ella dentro de un rato, de los exorcismos en particular. Sobre todo Marcos lo destaca como ningún otro. Como digo, esta expresión es cargada de sentido político. Cuando la escuchaban en la comunidad de Marcos, sus destinatarios, escuchaban el reinado de Dios, dice, sí, si Dios es rey, ¿qué hacemos con el César? ¿Dónde queda? Relativiza, ciertamente. Por eso a Jesús después lo acusarán de rey de los judíos, pero en son de burla, por supuesto, en son de sorna, una rey, nada que ver, mira, pues, no puede ser. Pero seriamente, cuando Jesús lo está diciendo, se entiende que está contraponiéndolo al imperio del César, particularmente. Y cuando Marcos escribe, más claro todavía, porque está bien inmerso en el imperio romano. La soberanía de Dios implica una relativización de cualquier otra soberanía. Si es Dios y Él es el soberano, no hay soberano por encima de ese Dios. Es por lo tanto una crítica a cualquier totalitarismo, cualquier imperialismo, cualquier reinado que quiera imponerse y exigir un culto como si fuese Dios. Por eso Jesús va contra esto. No olvidemos que a lo largo y ancho del imperio tenían por todos lados, es impresionante, la arqueología los ha puesto en evidencia muchas veces y muchos se ven en los museos, altares, inscripciones, insignias, por todos lados dedicados al emperador, y templos, por supuesto. Y el templo con la estatua del emperador Augusto estaba por todos sitios. Se ha encontrado por todos sitios. Cantidades. O sea, la divinización del emperador estaba a la orden del día. Esto tenemos que tenerlo presente, que esto se respiraba. Incluso, como diría, se podía oler a la vuelta de la esquina los sacrificios ofrecidos en nombre del emperador. Por todos lados se han encontrado altares, grandes y chicos. Lo que Jesús propone, por lo tanto, un lenguaje un poco exagerado, es una suerte de teocracia. De teocracia. Para Jesús este reinado de Dios, entenderán, por lo que poco que he dicho, por supuesto se ha escrito un montón al respecto. Hay un libro muy bonito de José María Castillo, dedicado al reino de Dios, que se lo recomiendo. Cualquier cosa de José María Castillo merece ser leída. Esta realidad no es una realidad espiritual ni interior. Cuando tenemos esa famosa expresión, porque la sacan a relucir, el reino de Dios está en ustedes, entendemos generalmente el en interior, está en tu corazón, en tu alma. Y lo que hacemos con eso es distorsionar lo mínimo que puede decir, sino tergiversar totalmente el sentido. Primeramente porque el mundo semítico no entendería qué significa tener algo dentro de sí. Un reino en mí es algo que no cabe en su cabeza, es una abstracción. El reino, eso no es. No hay un reino abstracto. Seguramente eso es domesticarlo en cierto modo, porque precisamente al filo, y ese es el tema de Jesús, es que el reino auténtico, el real, que tiene el derecho a ser llamado reino, es el de Dios. Ese que Él predica, no el que defienden los otros del Dios de la tradición. Entonces Jesús va a ser crítico con respecto a la tradición. No es un reinado interior, espiritual, sino claramente visible. Y si es así, entonces ese reinado de Dios tiene configuraciones concretas, medibles, visuales. ¿Estamos o no reconciliados? ¿Nos acogemos sí o no? ¿Estamos dispuestos a compartir la mesa entre todos sí o no? Son preguntas muy concretas. ¿Estamos dispuestos a hacer que caminen los paralíticos sí o no? Tiene configuración, como repito, concreta. La comunidad de ese sueño de Jesús
que Él prevé es una comunidad donde, ya lo he dicho varias veces, me lo han escuchado hasta la saciedad probablemente, Dios es Padre y todos somos hermanos. Ese Dios es el que debe reinar. ¿Dónde reina? Donde se dan los valores de Dios, los valores de un padre, no en el sentido griego, un padre más bien más semítico, más acogedor, incluso más que eso, más que semítico, no es patriarcal. Y esto, como ustedes comprenden, alcanza todas las dimensiones de la vida, no solamente la religiosa, sino la política, la económica, la social, porque la vida es una sola en sus diferentes dimensiones. Entonces, hablar de un reinado de Dios es coger la vida como una totalidad que está guiada por una, entre comillas, ideología, que es la ideología del servicio. Ojo con la palabrita. No es de la dominación, sino del servicio. Los reinados de este mundo, como se conocían, y hasta el día de hoy no han cambiado muchas de las cosas, son fundados en la dominación, en la fuerza. Mientras que el reinado que Jesús propone es el del servicio. Y por eso el único artículo, la única ley que tiene este reinado, la única ley no es la de Moisés, la ley de Jesús, que no es otra que la ley del amor. Entonces creo que si juntas todos estos elementos, debe darnos una idea bastante clara de qué es lo que entendía Jesús por el reinado de Dios, tomando todos estos elementos. Por eso también Jesús es bien crítico con respecto a los ricos. Eso lo sabemos también de sobra. El que más lo resalta es Lucas en su Evangelio. Prioriza su atención en aquellos en quienes la sociedad no lo hace. Por eso yo muchas veces el hecho de que Dios tome partido por el pobre, la viuda, el extranjero, o sea, los que no tienen derechos o los han quitado o nunca se les dieron, es decir, es una crítica a la sociedad, porque la sociedad debería incluirlos a ellos, no debería haber nadie excluido. Y entonces Dios toma partido por aquellos por quienes la sociedad ha marginado. Y esa es la crítica de muchos de los profetas, sobre todo preexílicos, cuando llama la atención sobre la importancia de la justicia y del derecho, que tiene en la mira en particular a estos marginados, estos sin derechos. La viuda, ¿qué derecho tiene? Está desamparada. El huérfano, desamparado. Y el extranjero no tiene pasaporte. O sea que es un don nadie aquí. Esas son las categorías clásicas, ¿no? Pero eso engloba toda persona que está desprovista de sus derechos mínimos. Y entonces pensamos, ya en categorías más nuestras, ¿qué derecho? El derecho a una vida digna, a ser respetado. Y esto, creo que es una clave que no la he mencionado en ningún momento, pero debería haberlo hecho en algún momento, no lo hice. Este es un valor, permítanme entre paréntesis decir, importante en esa sociedad, sin la cual no entendemos muchas cosas. El honor. Por el honor se mata. Y eso es lo que está en juego muchas de las perícopes, en la del adulterio también, y en la del divorcio, el tema del honor. En nuestra sociedad no es, basta ver los periódicos todos los días, se zurran en el honor tranquilamente, y aquí no pasa nada. Allá es un criterio fundamental, el honor, adquirido o heredado, como fuere, pero el honor. Y con el honor no se juega. Honrar padre y madre. El respeto que se merece. Es fundamental. Es una categoría básica para entender la mentalidad semítica en particular. Sus criterios. ¿Cómo entienden? La sociedad se basa en estamentos de honor. ¿Qué es lo que da honor? ¿Cómo se le puede quitar el honor? A Jesús lo que más le afectaría en su crucifixión no es tanto los dolores físicos, es la humillación a la que él es sujeto. Y lo dice Pablo en la carta a los Filipenses, ¿se acuerdan? Porque coge ese tema. Y además es crucificado desnudo. No tiene taparrabos. Al desnudo así era. Le arrancaron su honor. El tema del libro de Job no es la paciencia ni el sufrimiento. Lo que a Job le duele es que le han arrebatado el honor. Se burlan de él, le escupen en la cara, lo critican diestra y siniestra. ¿Por qué me sucede eso? Job no reclama sus bienes materiales. Ese que ha perdido le han quitado y se burlan de él su honor. Y ese es el tema. Si no, no entendemos. Y eso es algo que en nuestra sociedad, por supuesto, no sé si alguna vez tuvo importancia, pero ahí va. En ese mundo sí es de capital importancia hasta el día de hoy, en el Oriente, el honor, hasta el día de hoy.
¿Cuántas veces han matado a gente precisamente por el honor en esa parte del mundo? El reino de Dios, por lo tanto, predicado por Jesús, recusa cualquier exclusivismo, cualquier sectarismo. No tienen lugar las sectas, los guetos. Para Jesús no hay, como dice Pablo, ni judío ni griego, ni libre ni esclavo, ni varón ni mujer. Como decía una amiga, sí, pero eso está bien en la Biblia, pero no funciona en la realidad. Ese es su capítulo, todavía que queda pendiente. Pero que, diciendo en otras palabras, no hay discriminaciones. Por eso Jesús se ataca a algo que a veces nos llama la atención, a los principios de pureza que llaman, la ley de pureza ritual, sobre todo marcada en el Levítico. O sea, para nosotros, aclaro, cuando ahí se habla de pureza, no estemos pensando en sexualidad. Si eso estás pensando, anda a ver a Sigmund Freud, que te va a hacer bastante bien. Anda a ver a tu psicólogo. Nada que ver con sexualidad. Eso no de tantos capítulos. Ahí nosotros le damos tanta importancia que le hemos enarbolado, inflado tanto, y hemos olvidado otras cosas mucho más importantes como es la justicia realmente en este mundo. Pero la pureza ritual era una serie de normas y cuidaban eso por razones en un principio de salud, pero que marcan la diferencia. Nosotros somos un pueblo de labios puros, quiere decir dignos, no hay nada indigno en nosotros. Por eso no se comparte la mesa con alguien que no es digno en mis ojos de compartir con él. No merece que yo lo respete. Los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los leprosos y todo eso se mandan fuera. Jesús por eso se ataca a las leyes de pureza una y otra vez, porque estas leyes establecen separaciones, discriminan, y Jesús no está de ninguna manera, como entendemos, en favor de cualquier tipo de discriminación que fuere, ni religiosa, ni étnica, ni de género, ni nada. Por eso Jesús come con pecadores y publicanos, y lo remarcan, miren, comedor, comilón, bebedor, comparte con pecadores y publicanos, y cuando dice, ¿quiénes entrarán al reino de los cielos? Antes de ustedes las prostitutas, y a veces esos, los prostitutas y los publicanos. ¿Qué? ¿No son los que leemos la Biblia, los que vamos a la sinagoga y hacemos ayunos y abstinencia? No, eso no es. Porque el reino de Dios es un reino a dimensión humana, en dimensión humana, no espiritual, ni espirituosa tampoco. Bien, Jesús entonces, en cierto modo, también está implícitamente criticando una determinada manera de ver este concepto, esta visión del judaísmo de sentirse como pueblo de Dios, pueblo elegido. Para Jesús no hay nadie más elegido más uno que otro. Nunca toca ese tema. Por eso creo que Jesús no utiliza la imagen de pueblo de Dios, porque tiene una connotación muy clara. Y en el mundo pagano no dice nada, eso es pueblo de Dios, no, es bien judío. Por eso más bien caía a pelo hablar de un reinado de Dios. No extraña que Jesús lo califiquen eventualmente de un poseído. Está loco, está absolutamente chiflado. Y advierte una y otra vez, retomo el tema, de que no pueden entrar en el reino de Dios los ricos. Hay que aclarar también, ojo, no es que porque sean ricos, rico buenísimo, si hay pobres que son por ponerlos contra la pared, o sea, no es porque sean ricos. El rico equivale al avaro, al codicioso, ese es el rico. O sea, tengo que calificar, entender, cuando oigo rico no estamos pensando en el rico, porque tiene un montón de carros, casas y millones. No, no es eso. El rico es el avaro, es el codicioso. El pobre no es por no tener. Bien. Entonces, por eso Jesús es muy crítico de esto. No se puede ser partícipe del reino de Dios porque si eres avaro y codicioso, no compartes con el que necesita. Y en esta comunidad no puede haber pobres. Lo de hecho los apóstoles. Tenían un solo corazón, una sola alma y ponían todo en común. ¿Se acuerdan? Bueno, eso, yo pregunto muchas veces, ¿qué es lo que ustedes creen que atrajo a la gente en el primer siglo al cristianismo? ¿Qué había de atractivo en el cristianismo? Es una pregunta importante, ¿eh? Piénsenlo. ¿Una doctrina? No. Los estoicos tenían una doctrina mucho más interesante y muy bien armada. Los epicúreos también. Los neoplatónicos ni hablar. No, no era una retórica. Era
lo que se vivía, donde señores y esclavos podían compartir sencillamente, como el Papa actual, en su sencillez absoluta, que me encantó, la que el Jueves Santo ya rompía esquemas, ¿no? Ya han oído, ¿no? El Jueves Santo lo va a ir a celebrar en una cárcel. Genial, ya. Esos gestos clarísimos, no tengo que decir mucho, habla por sí solo. Y es esto. Entonces, por eso, tengamos muy presente que nuestro mundo necesita un montón de aclaraciones. Y lo que atraía a Jesús, y debería traernos, y en las congregaciones, cuando tenemos el problema vocacional, ¿no? Que creo que muchos sufrimos, la mía también, crisis vocacional. ¿Por qué? Pues yo no voy a juntar un grupo de amargados y amargadas, pues, ni hablar. Lo que atrae es lo que yo veo. Yo quiero formar parte de este grupo. Me encanta esto. No es la ideología, ya no es el carisma, como llamábamos así, abstracto. Dedicarme a esto o a lo otro, sino lo que veo. Y esto que era el cristianismo, porque ellos, acuérdense, no son muy intelectuales, que se diga, se guían por lo que van viendo, eran prácticos, con los pies, piensan con los pies. Así es, con los pies en la tierra, con la Pachamama, metidos ahí bien dentro de eso. Por eso Jesús, cuando dice que alguien quiera seguirle, pues niéguese, venda lo que tiene, compártelo, y entonces ven y sígueme. No quiere decir que ahora de rico vas a ser pobre, vas a pasar el sombrero para que te den una limosna. No, lo que quiere decirte en ese lenguaje exagerado, tienes que compartir. No puedes dejar que tu hermano esté pasando hambre. El reino de Dios es un reino de todos somos hermanos. Y eso cae por su propio peso. ¿Recuerdan la parábola del joven rico? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Si quieres, todo muy bien, no te vas a ir al infierno. Pero para mí, para ser cristiano, el elemento distintivo es vende, comparte y sígueme. Eso es lo cristiano. Todo lo demás lo tenemos en común con el judaísmo. Pero yo no sé si sigue siendo eso lo distintivo nuestro. Tengo mis serias dudas. En fin, pero ahí andamos. Por lo menos en el discurso sí, pero en los hechos, que habla más fuerte que los discursos, es otra cosa. Siempre es la distancia más grande que hay entre la cabeza y los pies. El reino de Dios, por lo tanto, no se basa ni en poder ni en dominación, ni que uno es más que otro. Toda una serie de escenas en que esto sale a relucir. ¿Quiénes son los primeros? Primeros serán los últimos primeros, se magnifica el mismo, ¿no? Hace bajar de los tronos a los poderosos y ensalza a los humildes. Se revierte los valores. Hay una protesta frente a una sociedad que no ha pasado de moda. Es una sociedad que se basa en la dominación. En eso es. Esas son las tres tentaciones típicas de Jesús también. Dominación de diferentes formas. La dominación por el darse al gusto. Yo tengo acceso a todo, darme gusto en cualquier cosa. Tengo el dinero suficiente para poder dominar a las personas y el dinero suficiente como para poder figurar en todas las revistas y todos los canales de televisión. La vanidad. Todo eso lo tengo. Pero bueno, no vamos a hablar de las tentaciones de Jesús. Ese es el reinado del que Jesús habla. Es un reinado concreto que se vive, y se vive, por lo tanto, en comunidad. No se vive de a uno. Lo que necesitamos es vivencia en comunidad. Yo sí creo, entre paréntesis, que el único futuro de nuestra iglesia es que se empiece a volver a vivir en comunidades. Y que la parroquia sea comunidad de comunidades. En pequeñas comunidades. Donde haya la posibilidad de vivir esto, y tengo la experiencia porque acompaño a varias, cuando lo viven estrechamente en comunidad concreta, real, o sea, cada uno está en su casa, pues se reúnen una por semana o cada 2 semanas, y se empieza a vivir intensamente, cambia radicalmente su modo de ver las cosas y por lo tanto su proyección en la vida cotidiana, ¿no? Jesús, conforme va bajando de Galilea hacia la Judea, va agudizando el tema político. Simplemente apunto a ello. Cuando llega a Judea, ya su postura es marcadamente política. Claro, ahí es también el centro de las grandes autoridades, sobre todo las autoridades religiosas. Pues en Galilea no se metía con Herodes, andaba por los pueblos, sino en las grandes ciudades, y a Herodes le importaba 2 rábanos lo que pasara por allá afuera. Por lo tanto, cuando los evangelistas presentan a Jesús, como Marcos, hablando del reino de Dios, ya no está limitado simplemente al reino o reinado de Dios en la Palestina. Está pensando en una visión mucho más amplia,
más universal, más católica. Tanto reino como Dios no son leídos en clave judía, sino en clave más bien universal. Y esto está clarísimo cuando uno lee el Apocalipsis. O sea, se ha ido ampliando también la noción del reinado de Dios, aunque no se utilice tanto el término. Muy bien, hasta aquí hay muchas más cosillas sobre el reino de Dios, pero algunas de estas quería resaltar porque no se suelen mencionar. Está esto suficientemente claro, espero, ¿no? Es el tema central de Jesús. En el Evangelio de Marcos, una de las cosas que llama la atención es la frecuencia, sobre todo en la primera mitad, de referencias al demonio. Los exorcismos y las escenas, 3 de ellas muy largas, dedicadas a exorcismos. Por lo tanto, antes de entrar en escenas, quiero resaltar algunas cosas en este respecto. Una es que la primera escena, ya lo sabemos, en Marcos es un exorcismo, y eso no es casual, es netamente intencional, es una escena programática, es el programa. El programa es: hay que erradicar la dominación del demonio para poder dar paso a la dominación del reinado de Dios, aunque la palabra dominación no debería usarla, pero para que reine Dios realmente en vez de ser el demonio, de que reina ahí. Tenemos una serie de textos donde de esto se habla. Quiero, por ejemplo, mencionar que hay 3 escenas muy grandes en el capítulo 1, alguna de estas la voy a repasar con ustedes esta tarde. Capítulo 1, versículo 13 a 27, en la que estoy mencionando el primer exorcismo. En el capítulo 5, un endemoniado en el mundo, también la primera escena en el mundo pagano cuando Jesús va, es la curación de la hija de la cananea, pero después mucho más extensamente de un endemoniado en el capítulo 5, versículos 1 al 20, larguísimo. Y luego en el capítulo 9, una vez más, del versículo 14 al 29, 15 versículos dedicados al exorcismo de uno que en realidad, por lo que describe, está simplemente poseído. Perdón, es un epiléptico. Se revuelca y le sale espuma y todo lo demás. A esto tenemos que añadir otra escena que es interesante, que la presenta y aclara qué es lo que se entiende por exorcismo implícitamente. Es en el lago, cuando están en el bote y empieza la tormenta. Y los discípulos le piden a Jesús, ¿por qué no les interesa qué es lo que está pasando? Y se levanta y le dice: calla, enmudece. Y la expresión y la forma es exactamente la misma que se encuentra en el primer exorcismo. Lo trata a las aguas, al mar, como si fuera un ser, si fuera un demonio. Y voy a aclarar ahorita el sentido de demonio en realidad, para que se nos quede esto claro en nuestras cabezas. Además de todo esto, encontramos intercaladas una serie de referencias a exorcismos. Capítulo 1, lo digo rápido, no es para que los hagan una copia, no lo van a buscar en la Biblia, simplemente se lo leo para que tengan una idea. Capítulo 1, versículo 32 y siguiente. Le presentaban a Jesús endemoniados y arrojó también a muchos demonios, pero sin dejarlos hablar. Capítulo 1, versículo 39. Jesús se fue por toda Galilea predicando y arrojaba a los demonios. Y siempre se destaca, observen que se destaca con una categoría especial el exorcismo. Sanar y expulsar demonios, que también es una sanación, obviamente. Capítulo 3, versículo 10. Los espíritus impuros, cuando lo veían a Jesús, se postraban ante él gritando: tú eres el Mesías, etcétera, etcétera. Versículo 14, capítulo 3. Escogió Jesús a 12 para darles, entre otras cosas, poder de arrojar a los demonios, específicamente mencionado. Lo que quiero hacer ver es que está específicamente resaltado esto. Esto tiene gran importancia en Marcos. En el capítulo 6, versículos 6 al 13, del 6 al 13, envía Jesús a los 12, cito, con poder sobre los espíritus impuros, y arrojaban a muchos demonios. Específicamente, capítulo 9, versículo 38 y siguientes, el intento de los discípulos de prohibir a otros que no caminaban con ellos de expulsar demonios. Nuevamente el tema. Bien, ok, y basta con esto. Es con frecuencia aparecen mencionados. ¿Por qué? Entre otras cosas marginales, es que en este mundo greco-romano, es un mundo, con mucho de nuestro mundo andino también, es un mundo marcado por esa creencia en espíritus malignos, ¿no? Los tunches, los apus, qué sé yo, los espíritus, hay que pasar el cuy, pasar el huevo, porque no sé qué cosa, porque está poseído, ¿no es cierto? Claro, pues son explicaciones naturales
de fenómenos que no tenemos explicación científica. O sea, ¿qué dice? ¿Qué es lo que ha pasado? Un espíritu ha tomado posesión de él. Hasta el día de hoy se suele decir de gente muy sencilla. Bien, el vocablo demonio, Satanás y Belcebú y diablo necesitan una aclaración, por lo menos mínima, para que no los estemos mezclando unos con otros. Satanás o Satán es un término hebreo que literalmente significa el adversario. Originalmente, dentro de la mitología, designaba al fiscal acusador. Se habla de Satanás en el libro de Job, es en la corte celestial. Satanás va y le dice a Dios: si tú dices que es tan justo, quítale todo y vas a ver que no es gratuitamente que es justo. Y ese es Satanás. El Satanás es el fiscal acusador. Eso es lo que es originalmente. Posteriormente, por las influencias del dualismo persa, se hablará de Satanás más bien en términos de no solamente fiscal acusador, sino viene a ser la personificación del que gobierna sobre las fuerzas del mal. El jefe de los demonios es Satanás. Belcebú, que aparece en el capítulo 3, que vamos a ver esta tarde, es el príncipe de los demonios, es casi equivalente a Satanás. También es un término hebreo, Baal-Zebul. O sea, y este vocablo en el griego se suele traducir por diablo. Ahora, los términos que más nos atañen, que no solamente es Satanás y Belcebú, sino es demonio y diablo. A ver, si nos aclaramos. Recuerden que estamos moviéndonos en un mundo mitológico. Volvamos al término demonio. Demonio generalmente se emplea en plural. En cambio, diablo siempre aparece en singular. ¿Cuál es la diferencia? Demonio es un término que originalmente designaba a los espíritus, tanto buenos como malos. Los daimonia, en el Nuevo Testamento se redujo esto a espíritus malignos, porque los benignos se atribuyen a los ángeles. Entonces, ángeles y demonios. Es interesante, entre paréntesis, yo no lo voy a tocar, lo puedes leer si tienes acceso, busca un diccionario bíblico, que antes de su ida al exilio en Babilonia, en el siglo VI, la literatura judía bíblica que tenemos, antes no habla ni de demonios ni de ángeles, mensajeros que van y vienen, pero ángeles como tal no. Y es la literatura post-exílica donde empiezan a aparecer ángeles, demonios, diablos y todo esto. ¿Por qué? Por la influencia del mundo persa, donde ellos estuvieron en exilio en Babilonia. Y ese mundo entendía que hay un dualismo, una fuerza buena, una fuerza mala. Hay, por lo tanto, mensajeros buenos, mensajeros malos. Hay un Dios bueno y hay un Dios malo. Y de ahí es... ¿Alguien ha visto la película del Exorcista? Si hacen memoria la película del Exorcista, es interesante, que bien lo ha captado. Las primeras escenas muestran una excavación, no sé dónde, qué lugar es, en Persia, donde hay una columna y encima hay un demonio, con sus alas que parece un murciélago. Y la cámara lo va enfocando. Está erigido y dedicado a un demonio. ¿Por qué te lo presenta? Porque hace un exorcismo. De ahí viene la idea de personificar el bien o personificar el mal. ¿Qué es lo que me hace, qué es lo que me mueve a hacer cosas buenas, qué es lo que me mueve a hacer cosas malas? Puedes preguntarle a tu psicólogo, te lo puede decir, o puedes preguntar a un neurocirujano que también te lo puede decir. Pero cuando no tengo explicación, digo, hay una fuerza, hay un algo misteriosamente que no sé qué es, que me mueve me inclina a esto. Entonces lo que se ha hecho, se ha personificado lo que termina siendo simplemente un lenguaje para hablar de eso, pasa a ser ya como una realidad. Existen demonios de dos patas y ángeles de dos patas que se mueven. Y por supuesto con alas, no te la pierdas, pues no puede ser sin. Demonio en general evoca, dejando un poco de lado lo pictórico y lo mitológico, las fuerzas malignas destructivas que pueda haber en el hombre. Cuando te dice demonios están hablando en lo equivalente para nosotros, en términos yo quiero tomar distancia de esta idea de que son seres, personajes, o pajaritos, o lo que tú quieras, o mariposas que se mueven por ahí y que no sé cómo entran dentro de ti sin tocar la puerta y ya la tienes metida dentro de tu panza. Son fuerzas que pueden venir de dentro o de fuera.
que son destructivas. Por ejemplo, lo que hoy día llamamos las enfermedades neurológicas, psíquicas y afines. Esos vienen desde dentro. Fuerzas externas que nos pueden provocar neurosis, nos pueden provocar psicosis, fuerzas políticas, sociales, angustias, no saber dónde vivir, dónde sacar el pan al día siguiente, la tristeza frente a una enfermedad que te puede desquiciar por fuerzas externas, sentirte oprimido, explotado, maltratado, sientes que hay una fuerza externa que te está destruyendo, porque el objetivo es liberarte por eso se habla más de demonios que de diablos, en el Nuevo Testamento muy de lejos, mucho más de demonios que de diablos, de estas fuerzas destructivas que te impiden ser una persona sana, ecuánime, y que disfruta la vida, y que tiene su honor bien puesto. Los demonios son, como repito, fuerzas destructivas. El diabolos, singular, es el tentador, es el que te pone te pone obstáculos. Es uno, nunca aparece en plural, es uno solo. No es que hay uno solo que se divide, pero siempre hablan en singular, porque por eso Pedro, para Jesús, es un diablo, en ese sentido, no como lo entendemos nosotros, sino es un obstáculo en el camino. Muchas veces. Podemos ser un diablo, pero en ese sentido tengo que cuidarnos que nosotros usamos el término con una connotación, y cuando yo la leo en la Biblia, tengo que acordarme que no tiene la connotación que tiene para mí. Por eso me detengo yo en los términos, porque nosotros igual demonios, diablos, todo es la misma cosa, todo es un mismo saco, ¿no? Son las fuerzas malas que tienen que ver con el pecado y que me llevan al infierno, porque ahí está lleno de diablos o de demonios, todo es la misma cosa, pero para ellos no, los términos no se usan alegremente que van y que vienen. Por eso se puede hablar de demonios como espíritus impuros, porque son los que te sacan de lo puro y te llevan fuera, distante y separado de Dios. Solamente frente a Dios puede estar una persona que es pura, en el sentido de que no tiene mancha, que es íntegra y que está por lo tanto viviendo todos los preceptos que Dios le ha presentado. Bien. He aquí entonces el detalle. Vamos con esto, no sé si esto es meridianamente claro, ¿no? Cuidémonos que cuando leemos los términos metamos nuestros sentidos, ¿ah? Por eso a veces sugiero esas traducciones más bien significativas, no de palabra por palabra. Demonio, traducirlo por demonio, y demonio en mi cabeza denota otra cosa que lo que denotaba cuando ellos lo leían, ¿no? O sea, había que poner fuerzas destructivas, fuerzas aniquiladoras, poderes, o espíritus, lo que tú quieras, pero sí se utiliza el calificativo de espíritus impuros y aparece en la primera escena. Para redondear esto y después hacer el alto, ya que hablo de todo esto, cogemos la primera escena que ya yo aludí a ella, en el que salen a relucir varias cosas aquí. En el primer capítulo de Marcos, versículo 22 en adelante, página 536. Capítulo 1, versículo 22 en adelante. Bueno, voy a leer un poquito, la costumbre que tengo la recomiendo, cuando lees un versículo o algo, retrocede un poquitito para ubicarte, ¿no? Un par de versículos antes ayuda a ubicarse bien para poder captar mejor el sentido. Llegan a Cafarnaún, recuerden que le dije que creo que es el centro de operaciones de Jesús, y enseguida entrando en la sinagoga, dice, en la sinagoga, fíjate, en la sinagoga, ¿dónde? ¿Cuándo? Los sábados se ponía a enseñar. Pim, 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 no dijo más. Y se quedaban atónitos de su manera de enseñar. Porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Ya viene una crítica. Acuérdense que religión, política y social, todo anda en un solo paquete. Esto sucede en una sinagoga. Y es cuestión de la autoridad de Jesús, contrastada con la autoridad de los escribas. Y ahora viene la escena como tal. Puedo hacerles algunas preguntas. Había en aquel momento en la sinagoga de ellos, ojitos, no sé si está bien traducida en la traducción de ustedes, ¿eh? La sinagoga de ellos,
Porque si no pone de ellos, es que está marcando una distancia. Yo estoy en la sinagoga de ellos. La mayoría de traducciones no lo pone. Simplemente en la sinagoga. O en su sinagoga. Su. Ya, ese está mejor. Pero uno se pregunta, ¿su de quién? Es la sinagoga de ellos. O sea, Jesús a un lado y ellos están en el otro lado. Los escribas de un lado, con su autoridad, y Jesús del otro lado. En la sinagoga de ellos. Ahí hay una cuestión crítica. Esto a nivel del evangelista, cuando está escribiendo esto, la sinagoga, esto es fuerte con respecto al judaísmo tradicional. Había un hombre poseído de un espíritu impuro, calificado. Y comenzó a gritar. Primero lo voy a leer todo, después lo voy a retomar despacito. ¿Qué tenemos nosotros, otra vez, marcando diferencias, que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Yo sé bien quién eres, el Santo de Dios. La descripción de Jesús, la descripción de la fuerza que lo posee. Un espíritu impuro. Jesús le increpa, enmudece, igual que le dije sobre la escena en el mar, cuando dice enmudece, calla, sal de él. Sal de este hombre. Entonces el espíritu impuro, agitándolo con violentas convulsiones y dando un gran alarido, salió de él. Quedaron todos llenos de estupor, tanto que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué manera tan nueva de enseñar? Con autoridad. Incluso manda a los espíritus impuros y le obedecen. Y por todas partes se extendió su fama. ¿Qué hay que rescatar aquí? Destacar y poner de relieve. Es la primera escena. Ya hay una confrontación entre la postura de Jesús, que es la postura de los cristianos. Años 70, por favor. No año 30, años 70, ¿estamos? Los cristianos y los judíos. De acuerdo a la comunidad había convertidos al cristianismo y había muchos que no, y que también le hacían la guerra a los cristianos. O sea, dice, muy bien. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Jesús o sus teólogos, los escribas? Por eso lo dice específicamente, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y al final de la escena, se lo vuelve a decir, si tú miras en el versículo 27, dice, ¿qué es esto? ¿Qué manera tan nueva de enseñar? Con autoridad. Incluso manda a los espíritus impuros y le obedece. O sea, hasta el inicio, el tema de la autoridad, y hasta el final, el tema de la autoridad de Jesús. Bien. Y entonces en la sinagoga, uno se pregunta qué hace un hombre poseído en una sinagoga, o un loco, un desadaptado. Lo sacarían a patadas, ¿no? Pero no importa, eso es para el nivel del relato. Dentro de la institución religiosa, y tendría que decirles algo más, pero bueno, entonces para colmo de colmos. De todo lo que tenemos datos arqueológicos, no habían edificios llamados sinagogas en tiempos de Jesús, solo en las grandes ciudades, no en los pueblos ni en las aldeas. No se ha encontrado una sola ni ningún rastro de sinagoga por ningún pueblo ni aldea. Pero dice, pero aquí dice en Cafarnaúm, la que te muestra en la foto de la sinagoga de Cafarnaúm es del siglo II de nuestra era, por si acaso, posterior, no es de tiempo de Jesús. En tiempo de Jesús no había, pero sinagoga es... Claro, cuando Marcos escribe para gente que está ya ligada a las ciudades, sí había sinagogas. Entonces ya se nota que estaba hablando de la institución que tiene también su edificio propio. Mientras en tiempo de Jesús eso no existía, pero no importa. Existía en la sinagoga de ellos, allá, en la que está en la avenida Grau, en esa. Un hombre poseído de un espíritu impuro. ¿Por qué ese calificativo de espíritu impuro? ¿Quién es Jesús? El del espíritu puro. Y si tú lees lo que había antes, el Espíritu descendió sobre Jesús. El Espíritu es el que le impulsa a ir al desierto. Jesús es el hombre que posee el Espíritu de Dios. Entonces tienes el Espíritu impuro y Jesús no lo dice, pero está claro de toda la lectura anterior que hemos tenido ahí, Jesús es el que posee el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios se confronta con el espíritu impuro. Bien. ¿Y qué es lo que leemos a continuación en el versículo 24? ¿Qué tenemos nosotros? Ya pasó al plural, el espíritu a nosotros, no interesa, o sea, la mancha, todo el montón,
todo lo que estamos ahí. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo? Jesús Nazareno. ¿Por qué pone Nazareno? Primera vez que aparece Nazaret. Hasta aquí Nazaret ni siquiera lo hemos encontrado mencionado. Y ahora nos dice Jesús Nazareno. ¿Cómo se llamaban los cristianos? Nazarenos. ¿Sí? Los nazarenos. Entonces, el que escucha Jesús el Nazareno, es nuestro. El que tiene autoridad, ¿quién es? ¿Nosotros o ellos? Nosotros, obviamente. Y estamos en conflicto, porque aquí viene el punto ya culminante. ¿Has venido a acabar con nosotros? O como dice el griego apolese, creo que el verbo es que significa literalmente destruir, aniquilar. ¿Has venido a aniquilarnos? ¿A destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Eso, por ejemplo, es un término clásico para los profetas, entre otros. Jesús le dice, enmudece, sal de ese hombre, y el espíritu, agitándolo con violencia, porque es un conflicto, convulsionándolo, con gran alarido, salió de él. Quedaron llenos de estupor, etc. Se preguntan de dónde viene esta autoridad. Esta escena, que es la primera, que es, como decía yo, programática, nos presenta a Jesús, obviamente en síntesis, como el que tiene mayor autoridad que ningún otro, y su enseñanza, observen el texto, no nos dice Jesús iba los sábados y enseñaba como que tiene más autoridad que... ¿Y qué cosa enseñaba? ¿Dice el texto? ¿Qué cosa enseñaba? Y cuando hace el exorcismo, se quedan asombrados, y miren qué manera nueva de enseñar, ¿se han dado cuenta? ¿Qué es lo que hace esa manera nueva y con autoridad de enseñar? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Expulsar los demonios con hechos, se lo decía hace un rato. No es teorías, es qué es lo que se vive, qué es lo que se hace, cómo me relaciono. Eso es lo que preocupa e interesa. Y eso es lo que traían los cristianos. O sea, vengo a destruir los espíritus impuros, porque Jesús es el puro. Vengo entonces a destruir todo lo que impide vivir lo que es el reino de Dios que ya anunció antes. Es el reino de Dios. Para que eso sea realidad, un reino de fraternidad, un reino de perdón, de reconciliación, de justicia, de derecho, necesito destruir todos los espíritus impuros. Necesito destruir todos los demonios. No dice la palabra demonio, va a aparecer más adelante. O sea, tengo que destruir los demonios. Entonces, la enseñanza de Jesús es que para que se haga realidad el reinado de Dios, el paso primerito de todos es tratar de erradicar estas fuerzas negativas, y lo otro va por su propio peso. Y eso lo hace Jesús. No es, por lo tanto, un discurso verbal, sino vivido, hecho acción. El hebreo se mueve por la acción, no por la contemplación, por la acción. Nosotros estamos contemplando. Muévete, pues. Muévete. Piensa con los pies. Nosotros pensamos con el cerebro. Siente con las entrañas. Nosotros sentimos no sé con qué. Estamos más o menos. ¿Qué se hace? ¿Y esto es solamente religioso? No. No es cuestión de expulsar al demonio para que pueda limpiecita su alma irse al cielo. Ese no es el tema. ¿Sí? Por eso que Jesús después lo criticarán. ¿En nombre de quién expulsa demonios? Porque está confabulado con Belcebú. ¿Y quién es Belcebú? El príncipe de los demonios. ¿Y quiénes son los daimonia? Las fuerzas destructoras. Las fuerzas destructoras son el imperio, los explotadores, todos los que se aprovecha de la persona, los injustos, etcétera, etcétera. Esos son los daimonia. Por eso Jesús advierte, no puede tener partido en el reino de Dios todas estas personas. No se puede servir a dos señores. Todas estas expresiones empiezan a tener sentido si vemos que se mueve entre estos dos frentes. El reino de Dios, por un lado, con todos sus principios y toda su propuesta, y el reino de los demonios por el otro lado. Los daimonia. En el capítulo 3, porque no quiero hacerlo muy largo, no, el tiempo nos gana ahorita. Capítulo 3,
se cuestiona la autoridad de Jesús y se le cuestiona al mismo Jesús en una escena en Gerasa, no en Gerasa, antes de ir a Gerasa, cuando bajaba Jesús hacia Jerusalén, en la Galilea. Tan importante es el tema de las posesiones que no es simplemente, como digo, cuestión de diablos que me impiden ir al cielo o llegar a la visión beatífica, sino que es destrucción dentro de este mundo que se califica como estar poseído por el diablo. Es que se dedica un largo párrafo a este tema de los exorcismos hechos por Jesús. Quiere decir, como Jesús los entiende, el significado que tiene para él no es aceptable por aquellos que le critican. Entonces, por eso hay nuevamente un conflicto. Pero lo que es, entre primeras cosas, interesante, observar lo siguiente. Si ustedes tienen su Biblia, lo observan. En el versículo 20, los parientes de Jesús, lo leo, vuelve a casa y de nuevo se reúne tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando le oyeron los de su familia, fueron con ánimo de apoderarse de él, pues se decían, está fuera de sí, está loco. O sea, está poseído. Su familia. Viene después la discusión sobre el sentido de los exorcismos de Jesús y termina la siguiente escena. Llegan entre tanto su madre y sus hermanos nuevamente a la familia. Entonces el tema está enmarcado por dos escenas que tienen que ver con la familia. Entre tanto viene su madre y sus hermanos y quedándose fuera, no en el círculo interno, lo mandaron llamar. El pueblo estaba sentado en torno de él. Y le avisan, mira que tu madre, tus hermanos y hermanas están allá afuera buscándote. Pues él contesta, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? No es despectivo, simplemente es una pregunta así neutral. Y paseando la vista por los que estaban sentados a su alrededor, dijo, he aquí a mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad, y eso lo resume todo. O sea, tendríamos que, yo les decía ayer que hay que leer los textos como conjunto, ver el tema de la familia, y el tema del cuestionamiento de los exorcismos de Jesús. Todo es un paquete. Este es el marco y esta es la escena central. Y esto termina con esta afirmación final. ¿Quién es mi familia? ¿Qué es el modelo de la comunidad? Familia. ¿Quiénes son? Mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son, por tanto, mi familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre, o de Dios, como dice aquí. Ese es mi hermano y mi madre, y mi hermana y mi madre. No menciona al Padre, como ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el Padre es el Padre celestial. No porque José se haya muerto. Ese no era el tema. No lo metan a José en la danza. Déjalo tranquilo nomás. Bien. Por eso no menciona al Padre. ¿Ok? Y ahí de por medio está esta escena que le voy a leer primero y después lo comento brevemente. Los escribas, nuevamente los escribas, ¿se acuerdan la primera escena? También se compara con los escribas. O sea, esto equivale en cierto modo a los rabinos, que son las autoridades religiosas. Bien. Los escribas que habían bajado de Jerusalén, ¿se acuerdan? Se lo dije ayer. Bien, de Jerusalén, o sea, la autoridad religiosa, ¿qué hacen estos tíos en Galilea? Están fuera de sitio. Decían, este tiene a Beelzebul, es por arte del príncipe de los demonios, y tiene la descripción de lo que es, por quien éste arroja a los demonios. Ahora se aparece el término demonios claramente. Entonces los llamó junto a sí y les dijo Jesús por medio de parábolas. ¿Cómo puede Satanás, ya no dice demonios, o Beelzebú, ahora utiliza otro término, por eso los mencioné para que ya no tenga que estar aclarándolos, ¿no? Son intercambiables. ¿Cómo puede Satanás arrojar a Satanás? Si un reino, ¿está claro? Si un reino, por eso lo usa, si un reino está dividido en bandos, ese reino no puede subsistir. En casa no podemos estar en dos, o somos uno o no somos. El reino de Dios no es compatible con el reino de los espíritus impuros, con el reino de los demonios, con el reino del mal, el reino de la destrucción. No es compatible, punto. No puede estar dividido en bandos. Si se divide, no puede subsistir. Y a continuación, fíjate un reino, versículo 25. Si una casa, ¿se acuerdan que ya mencioné la importancia del vocablo casa? Si una casa se divide en bandos, una comunidad también se divide en bandos, tampoco esa casa podrá subsistir. Esa es la primera metáfora. Si pues Satanás se levanta contra sí mismo, como dice que yo lo soy, que estoy poseído por Satanás, contra sí mismo, y se divide en bandos, no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Ahora cambia de imagen, otra distinta.
Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquearla si primero no logra atarlo, y solo entonces podrá saquear la casa. Es una metáfora, obviamente. ¿Quién es el hombre fuerte al que hay que atar? El poder fuerte. El fuerte es el Estado. Y las autoridades, el término es para el Estado. Ya. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquearla si primero no logra atarlo. Solo entonces le saqueará la casa. Les aseguro que a los hombres se les perdonará todo, los pecados y aún la blasfemia que profieran, pero a quien blasfemare contra el Espíritu Santo, Jesús es el poseedor, quien blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que siempre llevará consigo su pecado. En la explicación, eso lo dice porque decían que está poseído de un espíritu no santo, sino impuro. Ya se lo expliqué en la primera escena que habla de espíritu impuro. Entonces ven que estas escenas no se hacen más que eco la una a la otra. Entonces, y vemos a través de los términos de que lo que se tiene en mente es el reinado de Dios, que solamente es posible que se realice si es que el primero se ha erradicado el reinado de los espíritus impuros, ¿no? Creo que eso está bastante claro. Bien, ese es parte del tema. Ok. Otro capítulo que quizá podemos verlo rápido, importante, es el capítulo 10 de Marcos. El capítulo 10 tiene una serie de escenas, en realidad hay 6 escenas, que juntas expresan lo que podríamos llamar la nueva alianza desde la perspectiva de Jesús. Las escenas en realidad son pares de escenas. Hay 3 aspectos importantes que se destacan, que debería ser en este capítulo 10, voy a tratar de resumirlo, de la comunidad del reino de Dios. El aspecto familiar, el aspecto económico y el aspecto sociopolítico. Los 3 pares de escenas, las 2 primeras, tienen que ver más que nada con la situación, se nota las divisiones, con la situación económica, las otras con la situación de poder y las últimas con la situación sociopolítica. La primera escena, capítulo 10, versículo 1 al 12. Ya mencioné que es la pregunta sobre la legitimidad del divorcio, que quizá pueda tener un poco de interés para ustedes, la legitimidad del divorcio. Veamos algunos pequeños detalles a resaltar en la escena misma. Partiendo de ahí vienen a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y de nuevo se reúnen a torno a él las muchedumbres, y como de costumbre se puso a enseñarles. Se acercan a él unos fariseos, y para tentarlo le preguntan si es lícito el matrimonio, es lícito al marido despedir a su mujer. Si es lícito, la pregunta es así, legal, jurídica. Jesús responde, ¿qué es lo que Moisés les mandó jurídicamente? Ellos responden, Moisés permitió redactar el acta de divorcio para despedirla. Jesús le dice, ajá, ahora viene la réplica. Mirando la dureza de su corazón, es que Moisés escribió este precepto. Pero desde el principio, remontémonos a los orígenes, en la creación, la cosa no era así. Varón y hembra los hizo, y por eso mismo dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola persona. De manera que ya no son 2, sino una sola. Por consiguiente, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ahí es donde es la típica que la conocemos de sobra. La falacia es que pensamos que lo que Dios unió significa el sacramento del matrimonio, que no lo separe el tribunal eclesiástico, cualquiera que sea, y no tiene nada que ver con eso. Porque en Génesis no se trata de eso, ni tampoco acá. Lo que Dios unió fue el atractivo. En Génesis de lo que se trata es el amor que Dios ha puesto el uno por el otro. Eso es lo que Dios ha unido, el atractivo del uno por el otro. No hay ninguna cuestión jurídica en Génesis, absolutamente. Es el atractivo del uno por otro. Que eso el hombre, por su egoísmo, por sus mañas, por su indiferencia, lo que sea, que el hombre no rompa ese lazo de unión que atrajo al uno al otro. Interesante es que en el texto cuando cita Génesis, ¿dónde estaba? Le dice, por eso mismo deja el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola persona.
¿El hombre es el que deja a su padre y a su madre? ¿O es la mujer que deja a sus padres para irse a vivir con el marido? En ese mundo, acuérdense la parábola de las vírgenes ahí en matrimonio, es él que la lleva a ella, a su casa, no al revés como aparece y aquí y en Génesis. Eso está bien citado de Génesis. ¿Sí? No es, por lo tanto, un matrimonio en sentido de legal. La unión que se ha establecido entre dos por un ritual o que fuera que la lleva, etcétera, etcétera, eso que no lo separe el hombre no es por cuestiones jurídicas, sino que no lo separe y que hace situaciones límite en que simplemente ya se separó, está muerto. Entonces, que no se llegue a ese punto de quiebre. Eso es lo que le está diciendo. La meta es que se guarde ese amor del uno por el otro, que sea un jurado o que ha testimoniado públicamente. ¿Perdón? Y si se pierde ese amor ya no existe. Ahí está, pues. Es que ahí estamos. Si se pierde, ahí estamos, precisamente. Ahí lo dejamos nada más tranquilo. Y viene a continuación la explicación. Por consiguiente, porque dice, no es cuestión legal. Ustedes vean a lo legal, lo que dice ahí. Jesús, por eso toma distancia con respecto a lo legal. Se mueve en otro terreno. Es que aquí es cómo debe ser en la comunidad. En la comunidad no nos llevamos, este es un tema, no sé si era tan agudo o tan preocupante en sus comunidades, pero es un ejemplo clarísimo de las relaciones dentro de una comunidad que tiene que haber la armonía entre ellos y que no hay nada que lo quiebre, absolutamente. Debe ser un ejemplo muy claro. Por consiguiente, lo que Dios unió no lo separe el hombre por sus mañas, por su conducta, por lo que fuere. Porque él dice, por cualquier motivo se podía despedir. Dice, no, permitió redactar el acta de divorcio. Entonces, bien. Y les dice a continuación, cuando ya están en la casa, ¿te das cuenta? En la casa, la comunidad, están reunidos, entonces viene la explicación. Nuevamente los discípulos le preguntan sobre lo mismo. Y él les dice, el que despide a su mujer y se casa con otra, ese, por su maña, ese que la mandó volar, ese es responsable del hecho que ella no puede seguir sola en el resto de su vida y se vuelva a casar. O sea, ella no tiene culpa. Eso que está diciendo en términos más nuestros. Pero lo pone de una manera muy grave, muy seria. Dice, él es el responsable, el que comete adulterio contra ella es él, el marido, el primero, no el segundo, ni ella tampoco. Dice, tan serio es como eso. Y si ella despide a su marido y se casa con otro, comete ella adulterio contra él, contra su primer marido. Entonces la culpable y quien lleva la culpa es ella o él. Y noten que en el caso de Marcos ya ha adaptado, porque la situación judía es que solamente el hombre podía divorciarse de la mujer, ustedes lo saben eso. Y Marcos ya ha incluido la posibilidad de que la mujer se divorcie del hombre. Está ahí. No dice que nunca se haga, pero si es que él la separa por eso, porque se le quemó la ropa, porque se puso fea, le salieron pate gallo, ¿sabes qué cosa, no? O encontré a la secretaria más simpática, o lo que tú quieras. Entonces, no, así no funciona. Hay situaciones, como dice, que llevan a un punto de quiebre, y no es por maña de nadie, simple y llanamente por cuestión de carácter, temperamento, situaciones X, Y, Z, es insostenible. Entonces, esto no es hermético, lo hemos hecho hermético, pero no lo es. No es, le decía yo ayer, dentro del espíritu de Jesús que leemos en nuestros evangelios. Es un Jesús de la compasión. Lo que hace, él saca la cara por la parte débil, se lo decía. A continuación, siguiendo con el tema de la familia, es la relación con los niños. Le presentan unos niños. Porque esto, primero la pareja, después tienen los niños. Le presentan unos niños. Y tengamos presente, antes que siga leyendo, que los niños son los don nadie. En ese mundo no es lo romántico, ay, los niñitos, pobrecitos, tan débiles, tan frágiles, se abraza el cuchicuchi, no, nada que ver. No, así no era. Los niños no tenían ningún valor en esa sociedad. Vaya a jugar al patio, no moleste aquí. Y la mamá era la que se encargaba de los niños, toda la crianza de niños. El papá no tenía nada que decir en ese momento, ya que ella cargue con el bulto. No tenía ningún derecho de ningún tipo. Si no lean lo que Pablo dice en Gálatas 4, cuando habla de los niños, cuando era como niño, era como un esclavo también, de ese nivel. O sea, los don nadie. Le presentan unos don nadie para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Como decía, no te metas con esto, si a ti qué te importa, mete con gente de más valor. Cuando Jesús lo vio, lo llevó muy a mal y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, pues el reino de Dios, ¿verdad claro? Es de los que son como estos. ¿Okay?
Les aseguro que quien no recibe a un niño, que quien no recibe como un niño el reino de Dios, no entrará en él. Tienes que ser como los don nadie, es decir, quítate todito tu soberbia, tu arrogancia, tu petulancia, si tú crees que eres lo máximo. Aquí nadie tiene corona. Eso es lo que está diciendo. Y él les estrechaba sus brazos y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Esos son los que Jesús prefiere. Pues no llamamos a los niños por lo que son chiquitos, ¿no? Sino los don nadie, dentro de esas categorías sociales de ese mundo. Entonces se entiende que es mucho más ancho, ¿no? Ya, es a nivel social. Luego viene a nivel más bien económico. 2 escenas sobre lo económico. Cuando salió de camino, nuevamente en el caminar, ahí se rompe, hay un quiebre. Si ustedes observan, en el versículo 32, nuevamente aparece también el camino. Iban de camino subiendo a Jerusalén. En el versículo 17, cuando salió de camino, esos son los señales, indicadores de cambio de escena. Baja el telón, rearregla todo, sube el telón, tercera escena. Entonces son siempre frasecitas así que marcan las rupturas. Cuando salió de camino, ¿hacia dónde? No sé, no me interesa. Corrió hacia él uno que arrodillándose ante él le preguntaba, maestro, y ahí viene la escena del famoso joven, que ya le he comentado, el joven que quiere asegurarse la vida eterna, que nunca acabe, que haya perpetuidad en su vida. Jesús le dice, si quieres algo más perfecto, entonces vende lo que tienes, compártelo, dalo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Y el joven pues es de los ricos, no puede tener parte en el reino de Dios. Ojo que no lo manda al diablo ni al infierno, sí, tranquilo, el hombre se irá al cielo igual. Entonces, ¿para qué me hago cristiano? A continuación viene una explicación, versículo 23. Igual como había una suerte de explicación con respecto a los niños, en el versículo 23, mirando Jesús en torno suyo, dice a sus discípulos que difícilmente entrarán en el reino de Dios. Y ahí está el tema. Volvemos, que todo esto tiene que ver con el reino de Dios. O sea, este es el sentido de comunidad, y aquí está la dimensión económica que está en juego. Que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron asombrados ante tales palabras. ¿Por qué? Pero Jesús, replicando de nuevo, les dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. En sí ya lo es. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Y ellos se asombraron todavía más y decían entre sí, ¿y quién podrá salvarse? O sea, ¿quién podrá ser una persona libre de todo eso? No salvarse en el sentido de ir al cielo, por favor. Fijando en ellos su mirada, dijo Jesús, para los hombres esto es imposible, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Puede hacer cambiar el corazón, por supuesto, de rico, etcétera, 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 etcétera. Y luego vino una suerte de síntesis. Pedro se puso a decirle, pues mira, y retoma los dos, entre lo que es familia y lo que es riquezas, que sintetiza. Pedro se puso a decir, pues mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Voto de pobreza. Lo único malo es que nosotros hacemos ese voto y son otros los que lo viven. Respondió Jesús, les aseguro, nadie que haya dejado por mí, por el Evangelio, eso es bien, te das cuenta, y por la buena nueva, y eso se lo dice Jesús a Pedro, o sea, a lo que van a hacer los apóstoles, lo que van a hacer los misioneros, para ellos que han dejado todo, porque no todos dejan todo tampoco. Nadie que haya dejado todo por mí, por el Evangelio, casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos, ¿bien?, dejará de recibir 100 veces más ahora en este mundo, en casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y campos. Uf, me bastó con mi mamá, ya no quiero más. Y en el mundo venidero, vida eterna. Pues muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Resumen de todo esto. Tercera parte, capítulo, es el lado sociopolítico, de todo más de lo político. Viene el anuncio de la pasión de Jesús y los hijos de Zebedeo, y vamos a una escena de capital importancia, porque es el tercer anuncio, el último de todos, que hace contrapeso a la escena que viene aquí. Jesús les ha anunciado todo lo que le va a suceder, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero 3 días resucitará. Ellos andan en otra nota. Tú imagínate que en tu Biblia no tiene numeritos, subtitulitos, ni nada. Tú lo lees al hilo, así al hilo. Pasas de una escena a la otra. Y dices, claro, que nosotros tenemos el quiebre con los títulos. Entonces se le acercan Santiago y Juan, los 2 hijos de Zebedeo,
para decirle, maestro, quisiéramos que nos hicieras lo que te vamos a pedir. Ya se acuerdan de eso. Él les preguntó qué quieren que haga, que concédenos, que nos sentemos en tu gloria, y ya está. Él está hablando de su humillación, de la pasión, de la muerte y todo esto, y ellos están preguntando qué pasará más adelante, dónde me voy a ubicar yo. Queremos que nos pongas uno que se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le dice, no saben lo que piden, son capaces, etcétera, etcétera. El versículo 41 viene cuando llama a Jesús a los otros y dice ante todos ellos, llamó junto a sí y les dijo, versículo 42, ya saben que los que son tenidos como jefes, y ahí viene la crítica política, pues, que son tenidos como jefes de las naciones, las rigen con despotismo, y que los que son grandes, los poderosos, abusan de su autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes. Sea servidor, el que quiera ser grande entre ustedes, sea servidor de ustedes. Y esta es la clave del reino de Dios. No es por autoritarismo, sino por servicio. Y a veces me pregunto cuando se lee esto, cómo lo pensarán algunos que están en la cumbre, si le hacen atención, prestan atención o no. No ha de ser así entre ustedes con estos criterios como los del mundo. Y él se pone como ejemplo, por supuesto. El que quiera ser entre ustedes primero, sea esclavo de todos. Pues el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida para la liberación de la humanidad. Ya mencioné la escena importante, simplemente la toco en otro contexto, sobre lo de las monedas y el tributo que hay que pagar al César. Creo que eso queda claro, ¿no? Mencioné yo, que toca el tema directa y frontalmente. Que hay que devolverle al César lo que es del César, pero hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y lo que hay que dar a Dios es la justicia, el derecho y la compasión. Eso es lo que hay que dar a Dios. Porque no es sacrificio, es holocausto lo que Dios quiere. Ya, ¿qué más? Y por supuesto, está de más decirles a ustedes, la escena en el templo es una escena que tiene que vérsela con lo político y lo económico, porque está barriendo ahí con los intereses de los saduceos. Han hecho del templo una cueva de ladrones. Entonces, están haciendo negocio con la religión. Entonces, y por supuesto, más claro que el agua, todo el relato de la pasión. El relato de la pasión está en clave política, totalmente en clave política. Los intereses del Sanedrín, de los saduceos, y de Pilato, y de las muchedumbres, todo es en clave política, no religiosa. Jesús murió como consecuencia de su postura política. Y así de simple. Lo que nos pasa es que nos cuesta verlo así porque lo vemos desde la perspectiva religiosa, teológica, de la salvación del alma, la redención de la humanidad y sabe Dios cuántas otras cosas, que son las interpretaciones que después se dieron. Sí, está en el Nuevo Testamento, lo dice. Jesús murió para la redención de los hombres, Dios vertió su sangre, es decir, su vida. Cuando ve sangre tiene que pensar en su vida, la dio para la liberación de las personas y todo eso. Eso es cierto, pues, la interpretación que era necesaria. Como Pablo dice en 1 Corintios, predicamos a un Cristo crucificado. Necedad para los unos y locura para los otros. Pero y a ese y crucificado lo predicamos. Y yo veo dos cosas en la crucifixión de Jesús. Un lado de lo que somos capaces de hacer por nuestros propios intereses, de crucificar incluso a Cristo, y de lo que Cristo representa en sí mismo, su coherencia hasta las últimas. Se la jugó total y absolutamente, hasta el último momento, hasta el último suspiro. O sea, del lado de la víctima de Jesús y del lado de victimarios. Viendo los dos lados, no estoy pensando ni en dolores, ni en sufrimiento, ni en una cuestión espiritual, ni que tenga que ver con los cielos, sino lo que somos capaces de hacer, y lo volveríamos a hacer, ¿no es cierto? Muchas veces se ha hecho. La resurrección, no sé si se han dado ustedes cuenta, que la resurrección mayormente pasa desapercibida. Nuestra atención está colmada y plasmada y concentrada en la muerte de Jesús. Vete a una biblioteca y mira cuántos libros y tratados hay sobre la Semana Santa, sobre la crucifixión, sobre la sangre, etcétera, etcétera, y busca cuántos hay sobre la resurrección. Tienes que buscarlos así con lupa, como si no tuviera importancia. Y sin embargo, la resurrección es la importante. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿No es cierto? Y sin embargo, no le damos la atención que se merece. Entonces hay que tener presente simplemente esto.
el dato y la interpretación, que se entretejen. El dato es qué pasó. Es el dato frío, objetivo, neutro, tiene nada que ver con cómo lo ves, cómo lo entiendes. La interpretación es totalmente subjetiva. El dato es que fue crucificado. Ese es el dato frío, ¿cierto? Busco las causas frías, históricamente no tiene nada que ver con lo que yo creo. El valor que yo le vea, eso no. Ese es el dato, el qué. Y su significado es producto de la interpretación, o sea, ¿cómo lo entiendo yo? Pero ¿cómo lo entiende un judío? ¿Cómo lo entiende un pagano? ¿Cómo lo entiende un niño? ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Desde qué teología? Ese es todo lo del primer día. ¿Con qué anteojos estoy mirando esto? Entonces veo, y es legítimo, obviamente, el dato en sí mismo, Jesús murió crucificado, cientos de personas murieron crucificadas. ¿Por qué no concentramos en la de Él? ¿No? Estamos en Semana Santa, ¿por qué en la de Él? ¿Qué sentido le vemos a esta en particular? Y ahí viene para la salvación, pero recuerde que salvación significa la liberación, o sea, no fue que Jesús fue a la cruz con esa finalidad, eso es lo que le proyectamos. Y con eso neutralizamos un poco lo duro de una ejecución para un ser humano. Que todas las ambigüedades, las angustias, el sufrimiento, la frustración, el sentimiento de fracaso incluso, ¿no? Termino así. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Por eso hay que tener mucho cuidado que la interpretación es interpretación cristiana, legítima y válida, por supuesto, eso es a la que me apunto, nos apuntamos todos nosotros. Pero hay que recordar que esa interpretación es del primer siglo. No es la única posible interpretación del mismísimo dato. Del mismísimo, ¿eh? El dato no cambia, el hecho. ¿Cómo lo entiende un judío? ¿Cómo lo entiende un griego? ¿Cómo lo entiende un platónico? ¿Cómo lo lee un metafísico? ¿Cómo lo lee, qué sé yo? ¿Con qué anteojo lo estás leyendo? ¿Con qué prejuicios miras las cosas? Jesús, lo que tenemos que tener claro, Jesús no asumió su rol para ser crucificado. La crucifixión le vino encima como consecuencia de el camino que recorrió. Si no, neutralizamos todo el sentido del recorrido de Jesús. Caminó y llega a Jerusalén. Le sucedió lo que yo no creo que estaba en su guión. Sí, dice, pero ya lo anticipó 3 veces. Ojo, eso lo está leyendo en el Evangelista, que lo pone en 3 ciclos. Yo no he podido detenerme más. Los 3 ciclos de anuncios de la pasión, con todo su contrapunteo entre la reacción de los discípulos. Capítulo 8, 9 y 10. Eso a nivel evangelista, para que el auditorio que escuche dice, a pesar de todo lo que les anunció, los discípulos andan en otra nota. A pesar de que Jesús se dedicó y se dio por la humanidad, nosotros andamos pensando en otras cosas. O sea, no digamos que históricamente Jesús sabía todo detalle, como era Dios, sabía todo. Entonces mezclamos todo, al final se nos hace un enredo y hemos neutralizado, repito, hemos neutralizado la vida, misión y propuesta de Jesús en clave del reino de Dios. Por haber vivido eso, es que le cae encima. Como consecuencia de, no que tenía eso en la cabeza, no era un suicida. ¿Qué saca con morir? A ver, tú dime claramente, ¿qué saca con morir? ¿Y si hubiera muerto un infarto? No, seriamente, si hubiera muerto un infarto, preguntémonos, si hubiera muerto un infarto, ¿hubiera sido inválido? ¿No estaríamos aquí? Yo sí, porque es la misión de Jesús. No nos quedemos en la cruz, no hagamos lo de Mel Gibson. La vida de Jesús, que ese es el capítulo final, desembocó en eso lamentablemente. La respuesta al fracaso de Jesús es la reivindicación por parte de Dios, que es la resurrección. Él tenía razón, y si él tenía razón, entonces me remite qué es lo que Jesús iba planteando a lo largo de su vida. ¿O no? Si él era el Mesías, entonces, y reivindicado por su resurrección, entonces más vale que le escuchemos. Y si decimos, tú eres el Cristo, como Pedro dice, entonces escúchalo. No digas, tú eres el Cristo, después no le hago caso. Si tú eres el Cristo, está bien, para mí no me interesa. Está bien. ¿Ok? Entonces hay que separar las cosas porque no vayamos a neutralizarlo todo y con el peso de la divinidad de Jesús la humanidad queda
anulada prácticamente, o disminuida a lo mínimo. Entonces, eran explicaciones necesarias, porque predicar a Jesús crucificado, Pablo lo dice claramente, repito, en 1 Corintios, y lo sabe, es predicar que una persona que ha sido humillada, puesta en una cruz, como si fuera un rebelde, porque no crucificaban a cualquiera, un desadaptado, a ese tú quieres que yo le crea que este es el que nos muestra el camino hacia la realización de la vida. Ese es el que viene en nombre de Dios a decirnos qué es lo que Dios plantea para la humanidad. Ese estás loco, pues, hermano. Y ahí viene y Pablo lo sabe, es judío, sabe muy bien eso. No sé. Es el escándalo de la cruz. Ese es el escándalo de la cruz. Para nosotros ya no lo es. Cuando le puse el tema del honor, tiene que tener eso muy presente. En ese mundo, era una persona deshonrada. Son interpretaciones válidas, legítimas, pero no son las únicas posibles, indudablemente. Pero son las de ese tiempo. Más adelante los concilios dieron otras interpretaciones y nosotros hemos cogido otras interpretaciones. Pero el hecho sigue siendo el mismo. Pero primero tengo que entender el hecho, porque para interpretar tengo que saber qué cosa estoy interpretando. Porque si el hecho lo he entendido mal, la interpretación puede salir más retorcida de lo que parece. Tengo que tener claro de que Jesús vivió una vida, se dedicó a una misión, compartió un sueño y que chocó con el antimundo, el antirreino, y ese antirreino pues tenía una serie de personas que tenían intereses creados y lo sacan en medio porque sintieron obviamente que su predicación los ponía contra la pared. Se estaba cuestionando sus intereses y claramente en el templo, más que nada, que es un lugar donde, como repetidas veces durante su estadía en Jerusalén, fue al templo. Entonces está atacándose no solamente a la religión como religión, el culto, sino a la religión como fuente de dinero, como fuente de poder y de autoridad. Y hablé del templo. Entonces todo eso lo está cuestionando. ¿Por qué? Porque es fiel a un Dios que dice, no es por ahí que va la cosa. La cosa va poniendo en serio y en el mero centro al hombre, al ser humano. Esa es la propuesta de Jesús. Nos cuesta. Estamos demasiado preocupados con el cielo, con el alma pura, y nos olvidamos de la tierra. De tanto mirar arriba nos vamos a caer en todos los huecos en nuestras calles. Tropezamos a cada rato. Bueno, basta. Como ven, ese es otro capítulo larguísimo, analizar la cuestión de la muerte y resurrección de Jesús. Gracias y que Dios lo bendiga.